Tome su Biblia, vamos a leer la Biblia en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Amén. Cuando estemos ahí me dicen amén. Bienvenidos a todos los que están en esta noche en la casa del Señor. Gloria a Dios por la lluvia. Gloria a Dios porque nos ha traído a este lugar. Amén. Gloria al Señor. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dice la palabra de Dios: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Él crea de que ¿qué? De que le hay. Amén. ¿Me pueden cambiar la versión, por favor? ¿No hay otra? Gloria a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Vamos a leerlo en la versión original. Amén. Dice la palabra de Dios: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Gloria al Señor. En esta noche yo quiero hablarles un poquito sobre la fe. Amén. Todos en la vida hemos escuchado hablar acerca de ¿qué? De la fe. Amén. Si yo le pregunto a usted en esta noche, ¿usted tiene fe? Usted me dice, sí, yo tengo fe, ¿cierto? Si yo salgo y le pregunto a los trabajadores, ¿ustedes tienen fe? Ellos me van a decir, yo tengo fe. Si yo bajo y le pregunto a todos los que están en el billar, ¿ustedes tienen fe? Y ellos me van a contestar, claro, yo tengo fe. Y sabe que el ser humano en general, todos dicen que tenemos fe, pero muchas veces no sabemos el verdadero significado de la palabra fe. Amén. Y quise iniciar con este versículo donde dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Porque una de las cosas que tenemos que entender nosotros como seres humanos es que para poder agradar al Señor debemos tener. Yo le hago una pregunta a usted en esta noche. Si usted sabe que le van a hacer una cirugía y la persona que le va a hacer la cirugía no tiene el más mínimo conocimiento de cómo hacer una cirugía, ¿usted se dejaría operar? ¿Cierto que no? Porque ¿cómo? Una cirugía a corazón abierto y la persona que lo vaya a hacer no tenga el más mínimo conocimiento de lo que va a hacer. ¿Sabe por qué tenemos que creer y entender y saber de que la fe debe de estar en nuestros corazones? Pero no cualquier fe, amén. Debemos entender qué es la fe, porque muchas veces nosotros como seres humanos no hemos entendido la palabra fe ni el significado de la palabra fe. Amén. Dice el versículo que leíamos, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Y en esta noche yo quiero que veamos qué es la fe. Dice, la fe se deriva de la palabra hebrea emuna, que significa firmeza, seguridad y fidelidad. La fe se deriva de la palabra hebrea emuna, que significa firmeza, seguridad y fidelidad. Y del griego pistis, que significa credibilidad, convicción, certeza, seguridad, firmeza, convencimiento total, esperanza segura, garantía y veracidad de Dios. Amén. Lo voy a volver a repetir. La fe se deriva de la palabra hebrea emuna, que significa firmeza, seguridad y fidelidad. Se deriva del griego de la palabra pistis, que significa credibilidad, convicción, certeza, seguridad, firmeza, convencimiento total, esperanza segura, garantía y veracidad. ¿De quién? De Dios. Amén. ¿Cuántos creemos en el Señor? Amén. La vida de la fe es vivir creyendo en Dios. La vida de la fe es creer en la obra redentora que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Amén. Usted y yo creemos en lo que Dios hizo en la cruz del Calvario. Usted y yo creemos que Jesucristo vino a morir por amor a cada uno de nosotros. Usted no ha visto al Señor, usted no ha visto a Dios, pero si usted está sentado allí es porque usted cree en la obra redentora y salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Pero sabe que hay cosas que nos obstaculizan en la fe. Ya sabemos qué significa la fe. Ya hablamos de que la fe significa firmeza, seguridad y fidelidad. Ya hablamos de que la fe significa convicción, certeza, seguridad, firmeza, convencimiento total, esperanza segura y garantía y veracidad de Dios. Amén. Usted ya tiene claro lo que significa la fe. Pero en esta noche yo quiero hablarles de enemigos que no dejan que su fe crezca en el Señor. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar al Señor. O sea que para yo poder agradar al Señor, yo debo tener fe. Amén. Y uno de los obstáculos más grandes para que usted no crea en el Señor es la incredulidad. Diga conmigo, incredulidad. Amén. La incredulidad nunca te va a dejar ver y conocer el propósito de Dios. La incredulidad es la dificultad de ¿qué? De creer. Amén. Y como seres humanos no podemos permitir que la incredulidad entre a nuestro corazón y entre a nuestras vidas. Amén. Usted como ser humano, yo como ser humano, no podemos permitir que la incredulidad, que la falta de fe venga a nuestros corazones. Porque eso es lo que el enemigo quiere hacer en su vida. Eso es lo que el enemigo quiere utilizar en su vida para que usted se aparte del propósito de Dios y de lo que Dios quiere hacer con usted. Sabe de que la incredulidad no nos deja avanzar en el propósito de Dios. Todos tenemos un propósito. Si usted no sabe cuál es ese propósito, pídaselo a Dios en oración. Dígale, Señor, yo necesito conocer ese propósito que tú tienes conmigo. Todos tenemos un propósito, pero el enemigo nunca va a dejar que ese propósito se cumpla. Amén. Y por eso es que la incredulidad entra a nuestros corazones y no nos deja avanzar en el propósito y en lo que Dios quiere hacer. No te va a dejar avanzar en tu ministerio, no te va a dejar avanzar en lo que Dios te ha dicho, no te va a dejar avanzar en el llamado que Dios te ha dado, aún no te va a dejar avanzar en tu vida cotidiana, porque cuando tú empiezas a tener incredulidad, no estás creyendo en lo que Dios ha dicho que va a hacer contigo. Amén. Dios ha hablado, Dios ha ministrado, Dios ha exhortado y nos ha hablado de muchas maneras, pero muchas veces la incredulidad nos deja que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Y ese es un enemigo que tenemos hoy en día. Usted quiere creer, pero el enemigo no va a dejar que creas en la voluntad del Señor. Amén. Muchos hoy en día están incrédulos allá afuera a un evangelio. Muchos hoy en día no están escuchando la palabra de Dios. Aún dentro de las iglesias cristianas, sin darse cuenta, el enemigo está trayendo incredulidad y poco a poco te está sacando del propósito de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 11 versículo 3. Si usted trajo su Biblia, yo le motivo a que la saque y que lea la palabra de Dios. 2 de Corintios capítulo 11 versículo 3. Amén. Gloria a Dios. 2 de Corintios capítulo 11 versículo 3. Si alguien lo encontró, vamos a hacer la prédica participativa. Lo puede leer. 2 de Corintios 11, 3. Amén. ¿Nadie lo encontró? Amén. Pero temo que, gracias hermano, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Amén. Todos nos sabemos esa historia, que en algún momento se desvió el propósito del Señor porque se dejaron engañar y dejar que la incredulidad, que todo lo que Dios había dicho entrara en sus vidas. Amén. Nuestra sincera fidelidad a Cristo no nos puede dejar extraviar de lo que Dios quiere hacer. Amén. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que estar dispuestos a tener nuestros sentidos activados a lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Amén. Yo sé que usted sabe de qué estoy hablando. Usted conoce la palabra de Dios. Usted es un hijo de Dios. Usted es una hija de Dios. Y como hijo e hija de Dios, en esta noche yo le digo, no permitamos que la incredulidad
entre a nuestras vidas. Amén. Otro enemigo peligroso, aparte de la incredulidad, es cuando usted no tiene fe, cuando su fe es poca. Porque una cosa es la incredulidad, pero otras cosas cuando usted definitivamente ya no cree en nada y no tiene fe. Amén. La palabra poca fe viene del griego oleopistos, que significa falta de confianza. Amén. Falta de confianza y haber creído sin obrar lo que se ha creído. Amén. ¿Cuántos tenemos esa falta de confianza en nuestro corazón? Que cuando viene la tribulación, que cuando viene el problema, que cuando viene el desosiego, tenemos esa falta de confianza en el Señor. Cuando Dios ha dicho que lo va a hacer, y si Él ha dicho que lo va a hacer, así va a ser. Amén. ¿Sabe qué? Algo que ministraba mi corazón hace días, y yo le decía, Señor, por muchas pruebas y tribulaciones como que uno como ser humano atraviesa. Y yo le decía, Señor, ¿por qué esto y por qué aquello? Y Dios ministraba mi corazón y me llevaba la palabra de Dios. Y yo miraba lo que Dios hizo por el pueblo de Israel. Y Dios me hablaba a mi corazón y me decía que el mismo Dios que hizo y que abrió el mar rojo en Dios, es el mismo Dios al que yo servía. Y eso ministró mi corazón y me ayudó a tener esa confianza y esa firmeza en el Señor. Usted no le sirve a cualquier Dios, usted no alaba a cualquier Dios, usted no está aquí sentado buscando a cualquier Dios, usted está buscando al Rey de Reyes, usted está buscando al que murió en la cruz por amor a usted. Si usted no tiene confianza, si usted no tiene firmeza, si usted no tiene credulidad en lo que Dios va a hacer en su vida, entonces usted no está haciendo nada y está perdiendo el tiempo, porque la Biblia dice que no andamos ¿por qué? Por vista. ¿Cuántos han visto a Dios? Amén. Amén. Si usted está aquí sentado es porque usted tiene fe de que hay un Dios que le dijo que lo iba a bendecir, lo va a bendecir. Si usted está aquí sentada es porque hay un Dios que está dispuesto a bendecir su vida. Usted no puede permitir que la poca fe, que la falta de confianza llegue a su corazón en el momento más atribulado, en el momento más angustioso, en el momento en el que usted quiera salir corriendo. Es en el momento en el que usted tiene que activar su fe y usted tiene que decirle, Señor, aunque yo no te esté viendo obrar, aunque la nevera esté vacía, aunque mi esposo se quiera ir, aunque yo esté en problemas, aunque el cobrador me esté tocando la puerta, Señor, no tengo cómo pagar, Señor, no tengo cómo hacerlo, pero estoy confiando en ti, estoy confiando en lo sobrenatural tuyo, estoy confiando en lo que tú puedes hacer en mi vida, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y yo sé que si usted está ahí sentado es porque usted quiere agradar a Dios. No es agradar a los hombres, no es agradar al pastor, es agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque por Él vivimos y por Él estamos aquí. Así que si usted no tiene confianza en el Señor, déselo fuerte, porque es para Dios. Gloria a Dios. Si usted no tiene confianza en el Señor, no estamos haciendo nada, estamos perdiendo tiempo. Y el tiempo que se pierde no se recupera. Por más que intentemos, no lo van a recuperar. Amén. Vamos a la palabra de Dios, a Mateo capítulo 6, versículo 25. Amén. Mateo capítulo 6, versículo 25. Cuando estemos ahí me dicen amén. Amén, amén. Mateo capítulo 6, versículo 25. Dice la palabra de Dios. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestir? Mira las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Amén. Gloria al Señor. Vamos a leerlo hasta el 34. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo como crecen.
no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Amén. Nuestro Padre Celestial sabe que ¿qué? Que tenéis necesidad de todas estas cosas. Pero me gusta mucho el versículo 33 donde dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y algunas cosas serán añadidas. Dice, y todo será, ¿qué? Añadido. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Gloria al Señor. Dice que no nos afanemos, amén. Pero de todo lo que estamos leyendo, me encanta el versículo 33, donde dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido. Mira, yo he experimentado junto con mi esposo en carne propia, cuando no hemos tenido para alguna situación y hemos ido a la presencia del Señor y tocan a la puerta y nos dicen, vea pastor, vea pastora, aquí está esto, aquí está aquello, justo por lo que le estábamos pidiendo al Señor. Cuando no dejamos que el afán, cuando no dejamos que la ansiedad entre a nuestros corazones de qué hemos de comer, de qué hemos de vestir, es cuando Dios entra a nuestras vidas y empieza a ministrar y trae personas de todos lados dispuestos a bendecir. Yo no sé usted que esté atravesando, yo no sé usted que esté pasando en su vida, pero algo que yo sí le puedo decir en esta noche con convicción es que si usted busca al Señor, como dice la palabra, mas busca primeramente el reino de Dios, usted va a ver la gloria de Dios manifiesta en su casa y en su familia. Pero el gran problema del ser humano hoy en día es que no quiere buscar al Señor, es que quiere que todo se le dé fácil y usted tiene que esforzarse, porque la misma Biblia dice que esto es de esfuerzo y de sacrificio. Amén. El evangelio no es para venir a jugar, el evangelio es de esfuerzo y sacrificio. Y cuesta, iglesia, cuesta servir al Señor. Cuando estás haciendo todo lo que crees que estás haciendo bien y llegan la murmuración, la contienda, la división y tantas cosas, cuesta servir al Señor. Cuando tú crees que estás haciendo las cosas para Dios y llegan ciertas circunstancias, cuesta servir al Señor. Pero la bendición es grande. Se lo puedo decir en carne propia. La bendición es grande. Ustedes conocen mi casa, conocen mi familia y saben de que nosotros vivimos del evangelio. En el buen sentido lo digo para que no se vaya a malinterpretar. Nosotros predicamos la palabra de Dios, pero nuestro sustento viene del cielo. Nuestro alimento viene del cielo. La ropa que se ponen mis hijos viene del cielo. Todo viene del cielo porque Dios ha derramado su bendición. ¿Y sabe por qué? Porque hemos entendido cuando viene la ansiedad, cuando tocan la puerta, cuando hay que pagar el arriendo, cuando hay que pagar el recibo. Hemos entendido de que tenemos que ir a la presencia del Señor. Y cuando vamos a la presencia del Señor, Dios mueve y toca corazones de una manera sorprendente y sobrenatural. Hemos vivido enfermedades que quizás ustedes no saben porque todo no se lo contamos, pero hemos vivido situaciones difíciles de enfermedad. Pero cuando vamos a la presencia de Dios, vemos cómo Dios se manifiesta, vemos Dios cómo se glorifica en medio de nuestra familia. ¿Por qué? Porque hemos creído en lo que Dios está dispuesto a hacer. El hombre y la mujer de poca fe se desespera y no resuelve, se queda estancado ante la circunstancia difícil. El hombre y la mujer de poca fe se desespera. Amén. Y eso nos ha pasado a todos.
Nos hemos desesperado en medio de una situación y quizás hemos cometido errores y quizás hemos ido a personas que no debemos ir y quizás hemos hecho cosas que no debemos hacer, pero sabes que debemos creer en la voluntad perfecta de Dios, porque Dios nunca, escúcheme bien, Dios nunca va a pensar ni va a querer algo malo para ti. Piensa siempre en que las circunstancias sean muy duras, que Dios nunca va a querer algo malo para ti, de que de esa circunstancia dura Dios va a sacar algo valioso, Dios va a sacar algo poderoso, Dios va a hacer la obra de una manera sobrenatural en tu vida. Amén. Gloria al Señor. Vamos a la palabra de Dios, a Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 8, versículo 23. Amén. 8:23. Y entrando él en la barca, dice, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Los discípulos estaban desesperados, estaban angustiados porque estaban en medio del mar y había una tempestad muy alta. Pero el Señor les dice: ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? ¿Por qué tienen miedo ustedes que están en esta noche aquí? ¿Por qué he tenido temor yo cuando Dios ha dicho que Él va a bendecir tu casa y que Él va a obrar de una manera especial? Estos hombres, dice la palabra, que se maravillaron cuando el Señor habló y reprendió y calmó la tempestad. Sabe que usted tiene un poder grande que el Señor le ha dado, porque si usted lee la palabra y usted sabe lo que Dios ha dicho en la palabra, Él ha dicho que mayores cosas de las que Él hizo cuando estuvo aquí en la tierra haríamos nosotros. O sea que usted tiene el poder de orar, usted tiene el poder de reprender, usted tiene el poder de guerrear, usted tiene el poder de echar fuera, porque el Señor a usted lo ha dotado de dones, de talento y de ministerios. ¿Por qué entonces tenemos poca fe? ¿Por qué entonces no creemos en lo que Dios ha dicho? ¿Por qué entonces dudamos de lo que Dios ha hablado y ha establecido en cada vida y en cada corazón? Yo no sé, Dios, qué tanto le ha hablado con tantos años que usted lleva en el evangelio, o quizás poquitos años, no sé, pero yo sí estoy segura que todos los que estamos aquí, Dios nos ha hablado de una o de otra manera. Y es importante que usted entienda en esa noche que usted no puede dejar apagar la fe, porque si usted deja que la fe se apague, usted no va a agradar al Señor. Amén. Y yo creo que el propósito de nosotros estar aquí es para poder agradar al Señor. Amén. Amén. Dice: el hombre y la mujer de poca fe menosprecia el señorío de Cristo con las cosas materiales y físicas. Amén. Mateo 17:14, capítulo 17, versículo 14. Amén. Mateo 17:14, dice la palabra de Dios. Amén. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondió Jesús: oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús el demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Amén. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí, y ese monte se pasará. Dice: y nada os será imposible. Amén. Los discípulos no lo pudieron hacer, dice la palabra, por la poca fe. Amén. Y muchas veces no sucede nada en nuestras vidas por la poca fe.
porque hemos dejado que la incredulidad llegue a nuestras vidas. Amén. Los discípulos podían hacerlo porque la palabra de Dios nos lo enseña, pero ellos por su poca fe no lo hicieron. Y sabe que la Biblia dice que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, le vamos a decir a esa montaña, quítese, ¿y qué va a pasar? Y la montaña se va a quitar. Amén. Pero no es que usted ahorita va a salir a orar por la montaña allá al frente y se va, no. No. Es el problema, es la circunstancia, es lo que usted esté atravesando, ese problema tan grande que usted esté atravesando. Pues levántese como un hijo de Dios, levántese como un guerrero, levántese como una guerrera y dígale a ese problema, te vas fuera. Y dígale al Señor, Señor, ayúdame a tener la confianza en ti. Y ya para terminar, otra de las fe, otro enemigo de la fe es cuando los hombres son de doble ánimo. La inconstancia nunca te va a dejar avanzar en el Señor. Que hoy sí estoy, que hoy sí quiero, que hoy sí alabo, que hoy sí bendigo a Dios, pero que mañana ya no estoy, que mañana ya estoy llorando, que mañana ya no quiero ir a la iglesia, que mañana me voy para la cantina, que mañana me voy a hacer cosas que a Dios no le agradan. Dice la palabra de Dios en Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. Así que la inconstancia es una prueba grande de que usted no está teniendo fe en su vida, de que hoy sí quiero, pero mañana no, de que hoy, pastor, estoy dispuesto, pero mañana no, de que hoy sí quiero ir a trabajar, pero mañana no, de que hoy sí quiero hacer las cosas en mi casa, pero mañana no. En todo, en nuestra vida diaria se muestra la inconstancia. No solamente es en la iglesia, no solamente es en el servicio, es en nuestra vida diaria. Y dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. Vamos a Mateo capítulo 14, versículo 22. Estamos ahí cerquita, Mateo 14, versículo 22. Amén. Gloria a Dios. Mateo 14, 22. Ya lo leímos, pero quiero leer un versículo en especial de ese. No, ese no lo hemos leído. Mateo capítulo 14, versículo 22 al 33. Amén. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca y ir delante de él y a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar y aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca y andando sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Amén. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Dice que Pedro empezó a mirar la circunstancia y no se enfocó en el Señor. Y al mirar la circunstancia empezó a hundirse y el Señor le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aquí vemos un hombre de doble ánimo. Aquí vemos un hombre que quizás creyó y las emociones lo llevaron a decirle, Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti. Pero cuando vio la circunstancia y vio la tormenta y los truenos y el relámpago, entonces ese hombre empezó a dudar y se empezó a hundir. Y sabe que hoy como seres humanos no nos ha dejado avanzar en el evangelio, es porque estamos mirando las circunstancias, pero no estamos mirando al Señor. Es porque estamos mirando los problemas, pero no estamos mirando lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Si usted hoy está aquí sentado, no fue por capricho, fue porque Dios lo trajo. Y si Dios lo trajo es para que usted hoy escuchara la palabra del Señor. Y si usted está dudando, y si usted está en incredulidad, y si usted está en doble ánimo, en esta noche dígale al Señor, ayúdame, Señor.
a hacer tu voluntad y a vivir conforme a lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Amén. Porque Dios quiere obrar de una manera sobrenatural. Amén. Es necesario que creamos a lo que Dios quiere hacer y al llamado del Señor. Y la fe, sabe de que la fe tiene que ser una fe grande, una fe con convicción, una fe con firmeza y creyendo que al Dios que usted le sirve, ese es el Dios de lo imposible.